Sí, me parece que es un momento muy donde lo nacional está muy presente, digamos, ¿no? O sea, aquello a veces Luján tiene, es una ciudad que tiene su dinámica propia. En este momento pareciera que lo nacional sobredetermina muchísimo lo que pasa en la ciudad. Y la verdad que en ese barco, digo, para bien y para mal, pero Milei ha logrado un nivel de centralidad muy alto, digamos, ¿no? En la agenda pública. Y entonces, bueno, creo que lo que está en boca de todos es cuál es el proyecto de Milei y qué tan bien o qué tan mal le va a llegar, digamos, ¿no? Creo que independientemente de quién lo haya votado o no en noviembre y con qué motivo lo haya votado o no, hoy lo que todo el mundo se escucha en la calle es que hay una crisis social muy alta, digamos, ¿no? Hay varias encuestas de las no pagas que dicen que ya hay un 80% de la población que no llega o que está vendiendo ahorros para llegar a fin de mes o que se ha recortado en un montón de cosas para llegar a fin de mes o que efectivamente está teniendo que pedir ayuda porque que no está llegando. Eh, Tal vez haya una parte de esa gente que crea que el ajuste es necesario y que después el país va a mejorar. Otra gente cree que no va a ser así, que todo este ajuste está siendo para privilegiar a una minoría. Pero bueno, efectivamente creo que el gobierno de Milei es, digamos, hoy como el tema más excluyente. eh, y de ahí lo que nosotros vemos es que efectivamente, entre comillas, ¿no? Este ajuste más grande de la historia que dice Milei se recontranota y para mal, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que vemos nosotros. Que yo, desde situaciones barriales donde la gente que venía ya mal, venía como quien dice colgada con un solo dedo de la soga, se cae, a sectores que no necesitaban ayuda y empiezan a necesitar ayuda del Estado o de organizaciones o lo que fuera para poder subsistir, ¿no? Ujú. Y esa situación que lleva a los que estaban mal a estar bastante peor, aunque parecía difícil para el sector más vulnerado, más postergado, Ujú. estar peor, porque se decía incluso eso cuando se vaticinaba un triunfo de Milei. Bueno, pero ¿de qué derechos les hablan a estas personas que no tienen acceso a prácticamente nada y Ujú. peor no pueden estar? Hoy están peor los que parecía que estaban en el fondo del mar. Sí, sí, o sea, hoy uno escucha un montón de historias y la verdad que bueno, en algún momento eso, digamos, ¿no? De mucha, como si estuviéramos en la Cruz Roja en medio de una guerra, digamos, ¿no? O sea, aquello, gente que llegaba a penitas, pero le hicieron un recorte a algún familiar en algún medicamento por PAMI, o se le acabó, digamos, algo que el Estado le ayudaba para garantizar la educación de alguno de sus hijos, o algunos de sus familiares o ellos mismos alquilaban y les reventaron el precio del alquiler. Entonces, efectivamente está habiendo, o sea, cada familia de extracción popular está viviendo una mini tragedia o una gran tragedia. Eso no está explotando para afuera, o sea, no hay muchos canales de resolución porque están todos cortados, porque este gobierno no tiene gestión. Y lo que está viendo es un acrecentamiento de la violencia intrafamiliar, de gente que se lastima a sí misma, ¿no? De distintas maneras, pero nosotros la verdad que estamos como una especie de alerta extra vinculado a salud mental, pero hay muchos casos de compañeros, gente muy cercana a nosotros de tradición popular y no tanto, que ha vivido o picos de estrés o intentos de lastimarse feamente, y eso es moneda creciente, no solamente moneda común, sino moneda creciente. Y eso no es tapa, pero está. Es parte de la profundización de la crisis, decís vos. Sí, 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 o sea, nosotros no. Bueno, el otro día decíamos un encuentro y una compañera, viste que le ponen esos títulos a los papelógrafos, a los grupos, decía, tener para comer es salud mental. Esa fue la conclusión a lo que llegaron un grupo de compañeras que están trabajando en Villa del Parque, ¿no? O sea, de lo que les llega a ellas, digamos, ¿no? La Ujú. conclusión es, che, tener para comer es salud mental, ¿no? Esa frase me parece que es interesante, es durísima, ¿no? Pero habla de que, bueno, efectivamente hay un montón de problemas que están ellos recibiendo como demanda y que en su origen, más o menos mediado, lo que hay son problemas económicos, ¿no? Bueno, venimos contando semana tras semana el panorama en el ámbito laboral y ya saltamos un escaloncito de esos últimos, Ujú. despojados de prácticamente todo, al laburante con trabajo en blanco, estable,
en muchos casos de varios años, y que por la fuertísima recesión se están quedando sin empleo. Hemos dado cuenta de ya 17 despidos al menos en Algocelán Flandria, por caso, algunos en Ceutech, fábricas que van suspendiendo personal, que van haciendo acuerdos de retiros voluntarios, que no van reemplazando al personal que se jubila, que van llegando a algunos acuerdos y por goteo van achicando su planta de trabajadores y trabajadoras. Vivir con eso, si sos el despedido, ni que decirlo. Ahora, esa incertidumbre de no saber si cuando cierre la semana vas a ser parte de una lista o no, también juega en la cabeza. Olvídate, sí, es tremendo. Y para el empleado también, porque yo creo que cualquier empleador, cualquier tipo que, o sea, qué sé yo, no estamos hablando del 1% más rico en Argentina, el empresariado local, la gente que tiene planta en este distrito. Entonces también, digamos, hay gente que eligió como destino de vida tener un poquito de capital y enterrarlo en el piso para poder darle trabajo a la gente y hacer algún producto o servicio. Y la verdad que también este contexto es un contexto malísimo, horrible, y además que, qué sé yo, hay por ahí mucha gente que, hastiada del gobierno de Alberto Fernández, votó, incluso a alguno de esta gente que está sufriendo estos despidos y todo, que lo votó a Milei, esperando otra cosa, sin duda, digamos, ¿no? Y bueno, creo que nadie juzga a nadie, pero sí está bueno sacar algunas conclusiones a 6 meses, digamos, ¿no? Entonces, el gobierno de Milei, si uno quiere hablar de palabras elegantes, quiere convertir a Argentina en un país clásico del tercer mundo. Y un país clásico, y si quiere, para mí, poner una palabra más concreta, quiere hacer de Argentina un país bananero, digamos, ¿no? Un país bananero no tiene pyme, tiene rico, muy rico, que en general están muy endongados con las empresas internacionales o en algún negocio fulero andan, y pobre, muy pobre, que viven de algunas migajas que se redistribuyen o de muy pequeño capital, de un mercadito, de un comercito, de una venta de leña, una venta de zapatillas, pero nada más. Bueno, Argentina supo ser una potencia regional. Alguno le dirá gracias al peronismo, gracias, no sé, no interesa tanto gracias a qué, porque es entrar en un debate historiográfico que hay que ver si tiene salida. Pero lo que es cierto es que Argentina, digo, no tenés 60 universidades nacionales porque sí, no tenés un gran entramado industrial porque sí, no tenés institutos tecnológicos industriales porque sí. Bueno, Argentina supo ser un país potencia regional, por eso tiene el entramado productivo que tiene, por eso tiene terminal automotriz, por eso tiene energía nuclear, por eso tiene pymes, por eso tiene un enclave textil como hay en Luján. Bueno, y Milei quiere, o sea, piensa que todo eso no sirve para nada y quiere transformarnos en un país clásico del tercer mundo, ¿no? Que exporte soja, que exporte petróleo, que exporte gas, que exporte la minería, y que el resto más o menos se acomode con las migajas que todo eso revuelve, ¿no? Bueno, y su sueño de convertirnos en Irlanda y Sturzenegger y todo eso va para ese lado, digamos, ¿no? Ellos tienen muy claro el objetivo. Bueno, Luján, pues es un momento muy nacional esto, ¿no? Porque no es que un gobernador lo quiere hacer, lo quiere hacer el presidente, digamos, ¿no? Ahora, Luján tiene mucho para perder, muchísimo para perder con un proyecto de convertirlo en un país clásico del tercer mundo. Tiene mucho para perder en términos de turismo, muchísimo para perder en términos de turismo. Por ahí el turismo popular no está tan deteriorado. No sé, uno va a la Basílica y sigue viendo gente. Uh-huh. Los santeros siguen laburando, aunque vendiendo cada vez más cintita y menos de las otras cosas que venden. Pero digo, el turismo que se aspiraba a que venga 1, 2, 3 días, que vaya a una parrilla, lo que fuera, ese va a terminar perdiendo, digamos, ¿no? Todo el enclave productivo que tiene Luján, que no es chico, digo, Argentina, Luján tiene uno de los enclaves textiles más grandes que hay, sí, en el AMBA o en la provincia de Buenos Aires, ese está destinado a morir, digamos, ¿no? Bueno, y después el campo, lo que hay de Argentina, de Luján, perdón, que paga grano, o sea, que produce grano, bueno, en este esquema no va a dejar de pagar importaciones, porque el resto no va a pagar por el RIGI, digamos, ¿no? Así que, bueno, los impuestos a las exportaciones, los que producen grano lo van a seguir pagando. Pero bueno, digo, el proyecto de Milei está muy claro, Luján tiene mucho para perder, Argentina tiene mucho para perder, y cada época histórica forjó sus contradicciones, sus conflictos.
qué sé yo, ¿no? A la dictadura la enfrentaron las madres y abuelas de Plaza de Mayo y algunos gremios de la CGT. Al menemismo hubo el movimiento piquetero, hubo el movimiento cartonero. Bueno, a Macri hubo otros sectores que lo enfrentaron. Hay que ver si Milei, la gente se lo banca y la mayoría de la gente está de acuerdo y acepta esto o está contenta con esto, o si aparecen o se le va dando forma a una resistencia que vaya más allá del enojo en redes sociales y del enojo en la opinión pública, ¿no? Bueno, eso todavía no parece muy claro quiénes serían o cómo sería esa resistencia. Solo banco al peluca, ¿no? Eso se escucha mucho. Yo lo Ajá. banco, estoy para el orto, pero lo banco al peluca. Bueno, es una frase que se escucha mucho. Tiene cierta lógica. Hay gente que lo votó y no quiere sentirse que se equivocó tan rápido, ¿no? Entonces, bueno, tiene cierta lógica, van 6 meses. Eh, y después creo que lo otro es que hay un montón de gente que está o sea, tan aturdida por el conflicto, por su propia situación, que le queda poco margen para ver qué hacer, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros lo que estamos notando es que crece como el autoflagelo o la violencia intrafamiliar, o que ese conflicto no estalla para afuera, pero estalla para adentro, digamos, ¿no? Ujú. O sea, van aumentando los niveles de descomposición familiar, barrial, comunitario, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese conflicto está, digamos. Entonces, bueno, no se puede garantizar el mismo nivel de vida, no se puede hacer nada político, público con eso, pero bueno, ese quilombo está dando vuelta y explota, ¿no? Entonces eso también lo estamos notando. No, Yo no dejas sinceramente me cuesta mucho imaginarme un fin de año con cómo va la cosa, ¿no? O sea, con esta malaria. me cuesta imaginarme una continuidad de este año hasta el final. Sinceramente lo digo, ¿eh? De todas maneras no quiero hacer pronóstico porque ya nos equivocamos tanto que es muy, no quiero seguir chingando, pero por un lado veo lógico lo que está sucediendo hoy, me cuesta mucho imaginarme mucho tiempo más así, digamos, ¿no? Ujú. Diego, ¿no abrís una puerta o no se te cruza en algún momento por la cabeza que de aquí a un tiempo más o menos la cosa se pueda enderezar? O sea, puede ser, es que yo, la verdad que hay mucho nivel de incertidumbre últimamente, ¿no? Porque pareciera como que, no sé, le renuncian 4 o 5 funcionarios a mi ley, pierde la imagen, después se le aprueba una ley, no sé qué, bueno, es difícil saber qué va a pasar. Eh, a mí me cuesta creer que le vaya a ir bien, pero porque ya vivimos los 90, digamos, ¿no? O sea, porque ya sabemos dónde va esto, porque eso, que le vaya bien a Milei quiere decir que Argentina se transforma en un país del tercer mundo clásico, o en un país bananero. Y eso es sin pymes. Entonces, ¿qué va a hacer toda esa gente? Digamos? Y si no hay pymes, tampoco hay Universidad Nacional, porque ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el INTI, el INTA? ¿Para qué sirve un montón ¿para qué sirve Atucha, la energía nuclear? Si Argentina no va a consumir energía porque no va a tener industria. Entonces, ¿qué es que a Milei le vaya bien? Vamos a suponer que venga mucha inversión en petróleo, que venga mucha inversión en minería, que venga mucha inversión en soja, en granos. Bueno, pero digo, más del 80% del empleo formal argentino está vinculado al mercado interno, a la pyme. Y Milei no está, o sea, como es, no la ven, o sea, no ve esa parte de la economía, digamos, ¿no? No ves, entonces, a mí me cuesta, la verdad, me cuesta me cuesta creer que, digo, el 80% de la industria que está vinculada al mercado interno se reduzca a la mitad sin conflicto. Puede pasar. Y podemos estar de acá a 2 o 3 años en un país más parecido más parecido a Paraguay, más parecido a Uruguay, más parecido a Perú, digamos, ¿no? Donde, bueno, mucha gente viviendo con muy poquito, sin expectativas de progreso, de estabilidad, de nada. Bueno, pero Claramente. Argentina tiene otra historia respecto a la denominada puja distributiva Bueno, está bien, claro, sí, o reparto de la torta. sí. Tiene más. Pero el tema es cuál es la composición de la Bueno, también economía. en teoría tenía más anticuerpos Claro, para un contra la ultraderecha y no ocurrió, pero hay Exacto. un sindicalismo fuerte, Sí. organizado, a veces tibio y No, cuidando no. sus propios intereses, pero está. Sí, pero eso está muy ligado también a la, eh,
a ver, me voy a poner un poquito más técnico, a la matriz económica que tiene Argentina. O sea, eh, Perú, por ejemplo, ¿no? Tiene una economía muy vinculada a la exportación, donde el mercado interno, o sea, Perú no produce lo que consume su mercado interno, sino que lo importa, ¿no? O sea, ellos producen cosas exportables, juntan divisa, con eso compran algunas cosas que es lo que la gente consume. En Argentina no pasa eso. Argentina produce algunas cosas que se exportan y después produce muchas cosas para el consumo interno. Como produce cosas para el consumo interno, también tiene que haber gente que la pueda comprar. Por eso hay sindicatos fuertes peleando poder de compra, porque es una necesidad de los trabajadores, pero también de la gente que produce para el mercado interno. Si no, ¿qué empresario va a invertir si hay salario de hambre? Bueno, Milei viene a destruir todo eso, digamos, ¿no? O sea, Milei le gustaría un esquema más parecido al de Perú, ¿no? Donde Argentina exporte vaca muerta, exporte los granos, exporte minería, y después, bueno, vos querés dulce de leche, importalo, flaco. No hay, yo lo veo eso como una consecuencia lógica del proyecto económico, ¿no? O sea, el proyecto económico de Milei es que todo el entramado mercado internista sea chico, desaparezca. Y eso obliga a que haya menos clase media, obliga a que haya un Estado menos vinculado en la producción, entonces un Estado más chico, y que el país viva de lo que efectivamente es competitivo a nivel mundial. Y Argentina no es competitiva a nivel mundial en la producción de tornillos, de zapatillas, de lo que fabrica Cordero, de lo que fabrica Alcocelán, de lo que fabrica Tecnoconfort. Digo, el mundo no necesita de nuestros tornillos, de nuestra industria textil. El mundo puede necesitar de nuestra soja, de lo de vaca muerta, De la carne. de 3 o 4 cosas, Ujú. ¿no? Entonces, para mi ley, bueno, ¿qué el mundo que necesita Argentina? 3 o 4 cosas. Bueno, listo. Que esas cosas sean las que exportan, que eso genere divisa, con esa divisa se importa el resto, y el que entra, entra, y el que no entra, será culpa del que no entra, ¿no? Porque en un esquema liberal, el que es pobre es culpa del pobre. Listo. Bueno, Argentina tiene otro esquema por el 1930, la sustitución de importación, el peronismo, no sé qué, fue potencia regional y tiene otras características y otros problemas también, ¿no? Ujú. Pero tiene otras características. Bueno, entonces ahí hay un problema de proyecto de país o hay un conflicto de proyecto de país. Si a Milei le va bien, eh, o sea, yo me encantaría decir, che, quisiera tener menos problemas, quisiera que Milei fuera bueno y entonces todos tendríamos menos problemas si Milei fuera un tipo un poco más copado. Yo creo que Milei, si algo es, de que tiene mucha claridad y es un tipo muy terco. Entonces, yo creo que Milei tiene muy clarito que quiere convertir a Argentina en un país clásico del tercer mundo, donde el rico es impune, donde no hace falta que produzca nada y no hace falta la clase media, nada, porque en los países bananeros no hay clase media. Entonces él tiene muy claro eso y va para ese lado. Y si vos ves el historial de Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich, todos los chetos oligarcas que lo apoyan, Berti, Venega, Lynch, son gente que siempre odió, no al pobre, a clase media, todo odiaron. Ellos quieren ser ellos y nada más, quieren ser patrón de estancia. Entonces que le vaya bien a Milei es que se le dé esa. Y esa creo que es mala para el 90% restante. Y si le va mal a Milei, bueno, la verdad que también es una incógnita, porque uno tampoco quisiera, la verdad, que Argentina sea un tembladeral o un polvorín, o que, bueno, o que se arme un quilombo importantísimo que le complique la vida a mucha gente. Pero bueno, la verdad que estamos en un momento muy sobredeterminado por lo nacional y de mucho nivel de incertidumbre, ¿no? Diego, que haya 10% más de pobres en estos 6 meses de Milei, posiblemente sean más, porque la medición siempre va detrás. En el primer trimestre de gobierno de Milei, 10% más de pobres, prácticamente 10% más de indigencia. Y la situación social no explote cuando ya pendía de un hilo y cortaron ese hilo. Algunos sostienen que es por la esperanza depositada en el gobierno y o porque enfrente no hay nada. Ujú. ¿Te parece que ese que enfrente no haya nada, políticamente hablando, es concretamente así y es lo que también le da plafón a Milei para que haga lo que haga sin toda la resistencia que supondrían políticas de ese estilo? Sí, creo que es una tecla importante la que acaba de tocar Ale. Pensé que sí, que es cierto, digamos, ¿no? De que no es que no hay nada, pero eh, no hay todavía ¿cómo es? Como una digestión de lo que pasó
en el último gobierno del Frente de Todos, digamos, ¿no? O sea, el último gobierno del Frente de Todos fue, bueno, si no hacemos una muy profunda autocrítica y una muy profunda reflexión de por qué se le tiró una alfombra roja a Milei, estamos al horno. Y creo que eso no está acabado todavía como proceso, digamos, ¿no? Entonces, uno ve a Sergio Massa, ve a Cristina Kirchner, ve a Axel Kicillof, ve a la Cámpora, medio peleándose entre ellos, qué sé yo, y dice, che, qué boludo esta gente. Y después, mira, qué sé yo, la verdad que es lógico que tengan que saldar sus debates, sus cuentas, que tengan que dirimir cosas, porque, o sea, le sacamos el gobierno a Macri en el 2019, en 4 años no se mejoró ningún indicador social o económico, no se generó ninguna transformación de fondo y le terminamos dejando la alfombra roja a un tipo como Milei, como parte de una estrategia de dividir la oposición, digamos, ¿no? Porque, o sea, Milei no lo inventó nadie, no es que es un invento de Cristina o de Massa, pero es cierto que convenía que Milei existiera porque dividía los votos de Juntos por el Cambio. Entonces, todos fuimos parte de sostener un esquema electoral de 3 partes, ¿no? Y terminó ganando Milei. Bueno, entonces, eso requiere un profundo debate, una profunda autocrítica, reflexión, que no está terminada. Y eso creo que la gente lo ve, ¿no? Entonces, el que le gusta consumir más cosas de política, lee, che, se peleó Axel con Máximo, con, no sé, Mariel Fernández, no sé, cosas. Eso es lo que está en la superficie, pero lo que es un poco más profundo es que tiene que haber algún tipo de evaluación real sobre por qué chocamos tanto la cabecita, digamos, ¿no? En ese marco hay fenómeno emergente, creo que lo de Grabois es un fenómeno emergente, que no está tan contaminado por lo que pasó en el 2019-2023, porque tuvimos muy poca, muy poco porcentaje de poder en aquel momento. Entonces, la verdad que... Y porque aún así han salido a la calle. Claro, y aún así el salimos a la salario calle, básico universal claro. que le pedían a Alberto Fernández, por ejemplo, lo estuvo movilizando bastante. Sí, y bueno, y luego pedimos las PASO. Pero digo, yo la verdad que no... Algo parecido pasa con Guillermo Moreno, que como fue muy Exacto. crítico con el gobierno de Alberto Fernández desde su lugar de peronista, Exacto. bueno, hoy es visto o escuchado como alguien con las manos un poco con más algo libres. más de respeto, porque existe, me parece, este análisis de, bueno, a ver, este que habla, ¿qué dijo de los anteriores? Exacto. Entonces, bueno, nosotros la verdad que, digo, como espacio político, más vinculado a Grabois, no tenemos un poco más la mano libre, que yo además no somos parte del PJ, o sea, hay un partido que se llama Patria Grande. El tema, mirá, vos mencionaste a Grabois como el referente político del espacio que integrás, yo mencioné a Guillermo Moreno como uno de los exfuncionarios y referentes, ponele, del peronismo. Tienen una coincidencia. Están súper demonizados los dos. Sí, no, Bueno, hay una... Los grandes medios los atienden seguido, sobre todo a Grabois, ¿no? Bueno, mira, hace poco salió una encuesta. Y eso influye porque no importa lo que pase en la justicia, ¿viste? Que eso es como que no interesa demasiado si hay pruebas, no hay pruebas. Con que te apunten, te desprestigian. Pues no sé tanto, a ver, que uno tiene su corazoncito con Grabois, pero además hay 2 encuestadoras que yo suelo seguir porque no son compradas. Ajá. O sea, se pueden equivocar como cualquier persona que hace un trabajo de manera honesta y se equivoca, pero no son compradas. Y miden imagen. La última salió en junio los resultados. La segunda persona con menos peor imagen es Grabois. La primera persona con menos peor imagen es Patricia Bullrich. O sea, ¿no? O sea, bueno, mirá que es llamativo porque uno diría, che, esta mina. Pero Patricia Bullrich, luego Grabois, y creo que aparece cuarto o quinto a Cristina, e incluso más abajo Milei, ¿no? O sea, el diferencial entre imagen positiva y imagen negativa. Te voy a pasar así. Dale, sí. Pero entonces, yo qué sé, lo de demonizar, o sea, se habla mucho, algunos sectores hablan muy mal de Grabois. Ahora, no sé eso, si ya es una lapidación, como sí ha pasado que yo con otros sectores o con otros sujetos, quizá, digamos, tienen poca perspectiva, no sé. Macri es una especie de yeta política, digamos, ¿no? O sea, creo que todo el mundo sabe que Macri a la cabeza
no puede conducir ningún proceso porque ya sí está muy quemado por la sociedad. Incluso aunque no se hable tanto mediáticamente, digamos, ¿no? Si uno quiere al revés, de Grabois se habla mucho, mucho mal, pero cuánto de eso impregna y cuánto de eso convence a la gente de que es, viste, como el demonio, la verdad que pareciera no ser tan así, digamos, ¿no? No pareciera una relación tan directa entre lo que se dice en los medios y lo que la gente cree, por lo menos por ahora. Los tibios no van a emerger como posibles nuevos líderes de cara a las contiendas políticas y a los armados políticos que se vengan. Esa es la impresión que a uno le da. Los que titubeen, los que hagan equilibrio por cuestiones electoralistas, por quienes le responden, por un carguito, etcétera, etcétera, no difícilmente puedan apostar, si esto sale mal, claramente, puedan apostar a conducir algo a futuro. Sin embargo, no sé si son muchos los que hoy salen a alzar la voz, porque además eso te pone en un lugar en el que algunos poderes te tengan en la mira. Sí, yo, por un lado, como que... O el propio presidente, porque el presidente te apunta y te defenestra, no se ubica en su investidura presidencial, dice cualquier guasada de cualquiera que ose oponerse a algo o marcarle una diferencia o criticarlo. Sí. Y ahí salen todos los trolls, digamos, y algunos tienen miedo, hay dirigentes políticos que evidentemente no quieren ponerse ahí. Obvio. Sí, o tienen algo que ocultar, entonces prefieren no dar la contienda, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que, para mí lo más importante de todo es que Milei tiene muy claro qué quiere, eso por ahí la diferencia incluso de Macri, digamos, ¿no? Y ha logrado armar un equipo muy compacto, ¿no? Uno ve Caputo, Sturzenegger, incluso Franco, Mondino, hay gente que está toda muy alineada. Yo creo que el principal desafío es tener muy claro el antiproyecto de Milei, el otro proyecto. O sea, Milei tiene claro un proyecto. Si nosotros no tenemos claro cuál es el otro proyecto, vamos a terminar perdiendo, ¿no? Porque el que no sabe dónde va, se le nota y se huele que no se sabe. Yo creo que ese también es uno de los efectos de Massa, digamos, ¿no? No pudo convencer de un proyecto alternativo, ¿no? ¿Qué es esto de un Estado presente que garantiza derechos? Me parece una cosa totalmente forra ya, porque es hasta un cantito forro, digamos, ¿no? Bueno, che, pero ¿cómo se pagan esos derechos? ¿Quién nos paga? ¿Cuál es el proyecto de país? ¿Y a dónde queremos ir? Milei tiene claro que quiere convertirlo en un país bananero. ¿Cuál es el otro proyecto? ¿No? Yo creo que esa es la principal tarea de la oposición, ¿no? Luego, ¿qué puede pasar? ¿No? Bueno, luego puede pasar que el proyecto de que Argentina sea un país bananero, un país de mierda que nos condena a todos a vivir peor, salga bien y vamos a vivir todos para el orto peor. Y bueno, y estaremos acá más pobres y seguiremos estando, porque la vida nos termina con la pobreza. Va a ser un garrón, pero eso puede suceder. Puede suceder que a Milei le vaya mal y haya quien diga, no, che, el rumbo estaba bien, pero las formas estaban mal, que eso es lo que apunta un montón de esta gente moderada. Y entonces puede ser o los liberales que se van exacto, ¿no? separando, ¿no? Los centristas de la vida están jugando a decir, che, el rumbo está bien, tenemos que ser un país un poco menos tercermundista clásico de lo que dice Milei, pero un poco sí, entonces... y más moderado. O las mismas medidas, pero sin insultar a nadie. O más caballerosidad, digamos, ¿viste? Entonces, bueno, a eso están jugando un montón de sectores. O puede ser que de toda esta polémica, revuelta interna, falta de conducción y de liderazgo, de lo que fue Unión por la Patria, o el Frente de Todos, o el Campo Nacional y Popular, que no es lo mismo que el peronismo, porque el Campo Nacional y Popular tiene 200 años de historia, bueno, efectivamente, esta crisis ayude a madurar, a clarificar, a reflexionar y a tener un esquema un poco más compacto, un poco más claro, un poco más decidido y definido. Y yo creo que si el campo nacional y popular tiene más claridad de objetivos, yo creo que el pueblo lo va a oler también, ¿no? Y eso creo que va a ayudar a que a Milei le vaya mal y que vuelva a tener chance la conducción política del Estado por parte de un proyecto que quiera otra cosa, que quiera hacer que Argentina sea una potencia regional